¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa a Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. ¿Y quién les habla? Zagaria, General Director, directora general de esta casa, les da la bienvenida a esta nueva tertulia, nada menos que sobre preguntas filosóficas, preguntas que se hacen la humanidad, que se han hecho y que nos seguiremos haciendo, y que tanto realmente se ha escrito sobre todas ellas para buscar una respuesta. Por eso mucho se asustaron cuando los invitamos y las invitamos a que fueran parte de esta tertulia, porque dijeron, ¿qué respondo a la pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Qué es la realidad? La belleza, la verdad. Entonces, claro, cuando empezaron a surgir todas esas preguntas filosóficas, dijeron, en el fondo, no son para responder estas preguntas, son para reflexionar. La mayoría de ellas no tienen una sola respuesta, sino que hay varias, o quizás ninguna. Sirve para reflexionar, para invitarlos a dialogar, para que ustedes mismos encuentren su ser, para que piensen. Y esto es importante porque en la vida, anteriormente, en la historia, los filósofos tenían tiempo de pensar, de sentarse, reflexionar. Yo me pregunto, hoy en día, ¿nos sentamos a pensar realmente, a reflexionar? ¿Nos sentamos, nos tomamos el tiempo? Cuando a veces no nos tomamos ni el tiempo para descansar. Fíjense ustedes qué diferencia. ¿Mm? Por eso esto es una invitación para todos. Pero, ¿qué son las preguntas filosóficas? Son interrogaciones, son interrogantes, son cuestionamientos que desafiaron y desafían y desafiarán no solo a pensadores, a escritores, a artistas, porque una pregunta filosófica es también que se arte, fíjense ustedes, sino a toda la humanidad completa. He aquí la importancia de esta tertulia. Gracias a todos los que se animaron a estar hoy presentes, como Elvita David Catalán, que hace un poquito salió de una operación, así que le agradecemos enormemente que esté con nosotros. A Silvia Iris Pérez Mendoza, Elvita es de Chile, Silvia Iris Pérez Mendoza desde México, Rocío Galicia Arriaga desde México, el doctor Alonso Coromoto Dávila Silva desde Venezuela, sí, aquí está con nosotros, y desde Argentina tenemos a dos embajadores también, a Susana Orden, que también es profesora de filosofía e historia, y también tenemos a Sergio Nigromante, Javier Roda, con nosotros. Vamos a dejar la puerta abierta por si pueden entrar más participantes. Ahora bien, a lo largo de toda la historia, desde Neruana, venimos preguntando quiénes somos. En un momento se preguntaron a los dioses, a los ancestros. Luego, con el nacimiento de Jesucristo, se le preguntó a Dios, pero también se le preguntó a la luna, al sol, y se trató de contestar a todas estas preguntas de una manera espiritual o religiosa, o inclusive a través de la mitología, las leyendas también, ¿sí? Inclusive estoy hablando de nuestros ancestros, porque el primer poema fue escrito por una mujer, Nedwana. Así que imagínense, ya se le preguntaba a la diosa quiénes somos. No es una pregunta que haya nacido ayer, sino que ha venido con nosotros, con los seres humanos, y se seguirá, y nos seguiremos haciendo estas preguntas. Como les decía hoy, que no tienen una respuesta, pero es importante hacernos estas preguntas y concientizarnos de que es bueno reflexionar, es bueno tomarnos el tiempo, no solo para descansar, sino también, ¿sabes? Simplemente para pensar.
y hacernos estas preguntas tan importantes. Y la próxima tertulia, como me estaba preguntando el público, voy a responder ahora, es sobre la Pascua, micrófono abierto, poemas, historias, cuentos de Pascua, orígenes de la Pascua, distintos tipos de Pascua de resurrección, la Pascua de los cristianos, otro tipo de Pascua, cómo nace, la historia del huevo de Pascua, de la rosca de Pascua, del conejito de Pascua, ¿sí? Micrófono abierto, frases para regalar en el día de Pascua. Esa es la próxima tertulia. Y luego, la que le sigue es de qué escriben los grandes escritores. Y yo voy a tomar especialmente a Kafka, entre otros, ¿sí? Porque él se hacía preguntas filosóficas, pero no solamente Kafka, porque me están preguntando en la audiencia quién es más. Gabriela Mistral, no solo Platón, me dice la audiencia, sí, Platón hablaba de la belleza, la justicia, el naturalista, el conocimiento. Aristóteles también hablaba de la política, de la lógica, de la metafísica, de la física, Nietzsche, del existencialismo, por ejemplo, el poder, Dios. Camus, en su obra El extranjero y la peste, hablaba también de la existencia. Inclusive el Gabo también, con 100 años de soledad. ¿Qué es soledad? Es una pregunta filosófica. Simón de Beauvoir, con el segundo sexo, hablaba sobre la mujer, el amor de la mujer. Bueno, Kafka, ustedes saben, de la metamorfosis, el proceso, la alienación, la burocracia, la política. Y Kant, por ejemplo, sobre la ética, la estética, Shakespeare sobre la naturaleza del ser humano inefable, con ser, con no ser. Virginia Woolf, Oscar Wilde, Agatha Christie, María Zambrano, ella decía, prefiero una libertad peligrosa, por ejemplo, que una servidumbre tranquila. Yo sé que les voy contando todo esto porque los he leído a todos, inclusive a Dostoyevsky, también con los hermanos Karamazov, se hacen muchas preguntas filosóficas. Entonces no podemos dejar de nombrarlos. Descartes, claro que sí, Descartes, como dice la audiencia, con la existencia, la duda, pienso y luego existo. Fíjense cuánto tenemos para hablar, y sobre todo los escritores, cuánto hemos escrito sobre este tema, inclusive sobre la luna, sobre la atmósfera. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de la luna, digo, ella, la atmósfera o la luna, cae perpleja, refleja o reflejando ¿sí? En su vestido con un sol enorme. Y voy hacia ella, como lo hace cada escritor enamorado, pierdo la conciencia fundamental del universo, y sin embargo mi pensamiento recupera una función, pero la pierde ante su eso. ¿Tengo libre albedrío? Esa es otra pregunta filosófica. ¿Tengo libre albedrío ante su hechizo brujo? ¿O es una ilusión? ¿O es una ilusión ante su inspiración, a su inspirador en brujo, que me lleva al paraíso en esta vida, donde ni la ciencia ni la filosofía pueden descifrar quién somos, qué es la verdad? Cuando me pierdo entre sus caricias escuetas, qué atracción fatal ejerce sobre mí su belleza. ¿Hace esta bien o mal a mis letras? ¿Es que acaso soy solo mente y cuerpo de poeta? ¿Qué es lo real? ¿La justicia? ¿La nada? No lo sé. Sin embargo, solo sé que sin su amor y su protección no somos nada. Sé que sin la luna no existirían las Marías con su atracción de la verdad. Fíjense que cuando el ser humano nace se cuentan las lunas, los mismos con los animales, se cuentan las lunas. Se tiene en cuenta la luna
para el corte de cabello, para que crezca más rápido, para los cultivos. Tan importante que es también pensar sobre la Luna, reflexionar sobre este satélite de la Tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos escrito a la Luna? La mayoría de los escritos hemos escrito a la Luna, reflexionando y haciéndonos estas preguntas filosóficas. ¿Qué es lo real? La justicia, la nada, no lo sé, sin embargo, solo sé que sin su protección soy un mundo. Es la luna. ¿Qué es la nada? ¿Qué es el mundo? ¿Cuántas preguntas que hoy no sé si trataremos de contestar, pero al menos nos ayudaremos a reflexionar sobre ellas? Y a ti, escritor, recuerda, reflexiona sobre estas preguntas, porque los grandes escritores así también lo hicieron. Y no se olviden de leer a todos estos escritores que he mencionado. No hay escritor que, que se precie de tal y no haya escrito sobre algún tema filosófico. Si aún no existe, le invitamos a que junto a nosotros tomes tu pluma, corras con tu pluma, y vamos hablando de estos temas que vamos a desenvolver en esta mesa para vos. Muchas gracias por estar así y a no perderse, porque hoy es un programa jugosísimo. Gracias a la audiencia. Y ahora, junto a todos ustedes, les presento a nuestra embajadora cultural desde Chile, el Badabel catalán. Adelante. Gracias, Arita, muy amable por darme esta oportunidad, Sergio. Gracias a ti también. Gracias, Bueno, Sergio. voy a tratar de ver lo que más pueda con mi lente, porque estoy recién operada de la nariz. Claro, ¿Ya? estoy la operación donde se apoyan los lentes. Una pequeña viaje, espero Claro, que es todo bastante salga molesto. bien. Voy a comentarles, a leerle un poquito de lo que yo había sacado anteriormente de la filosofía, un tema tan interesante que nos da beneficio y nos hace pensar críticamente, ¿ah? Nos ayuda, la filosofía nos enseña a cuestionar lo que creemos saber y generar nuevos conocimientos. Para muchos que no saben qué es la filosofía, la filosofía, según la etimología, es el amor a la sabiduría, que viene del griego. Philos significa amor y sofía, sabiduría. Es el estudio de la problemática diversa, como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. La filosofía ha sido parte de la historia de la humanidad desde sus inicios y sus postulados nos han ayudado a enriquecer la forma de entender la vida de los individuos. ¿Ah? Asimismo, la cultura moderna se encuentra determinada por diversos planteamientos que han conformado el imaginario colectivo, ¿cierto? Y se ha constituido también con una base para el pensamiento, ¿ya? Muchos dicen, la filosofía es una disciplina que enseña a pensar de manera crítica y reflexiva, y a cuestionar los supuestos que dan sentido a nuestra vida. También nos ayuda a comprender la realidad, la existencia humana y a responder a grandes desafíos contemporáneos. Yo voy a tomar algunos temas de algunos filósofos y pensadores de la historia del universo. ¿Ah? En el caso de Descartes, como decía nuestra querida Adita, la filosofía es un saber que averigua los principios de toda la ciencia hasta las verdades últimas, así como Luke Berkeley y Hume intentan un ejercicio filosófico como reflexión crítica sobre la experiencia. Y en cuanto a Kant, la filosofía es el conocimiento de la razón por principio. En el caso de Sócrates, ¿cierto? Nacido en Atenas en el año 470 a.C., es considerado el padre de la filosofía occidental y el fundador de la filosofía moral.
no se puede identificar a una sola persona como el padre de la filosofía, ya que ésta se desarrolla, ¿cierto?, en forma independiente a lo largo de la historia. También tenemos a Sócrates y Aristóteles, son considerados algunos padres de la filosofía occidental. Ejemplo también tenemos a Platón. Platón define la filosofía, ¿cierto?, más bien como una disposición afectiva, respectiva del saber, de la existencia, el deseo de conocer lo real, el deseo de reformar la existencia, incluso de cuidarla y purificarla, protegiéndola de aquellos que la dañan. ¿Ah? Aristóteles decía, y también alumno de Platón, maestro de Alejandro Magno, dice que era venerado por su vasta contribución a la filosofía, al conocimiento humano en general, a diferencia de su maestro cuya idea era presentar principalmente formas de dialogar. Aristóteles desarrolló un enfoque más sistemático y científico para abordar una amplia gama de temas, desde la lógica y la ética hasta la política y la biología. En el caso de René Descartes, ¿ah? Para Descartes la filosofía era el estudio de la sabiduría, que es la capacidad de dirigir a la vida humana. Su filosofía se basa en el raciocinio, la metódica y la búsqueda de la verdad universal. ¿Ah? En el caso de Kant, Immanuel Kant, ¿ah? Frases muy conocidas como lo nombró la Adita, dice, el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca, con las piedras que con duro intento los críticos le lanzan. Bien, puede erigirse el monumento a la educación en el desarrollo del hombre, de todas las perfecciones de que su naturaleza es capaz. David Hume dijo, todos los conocimientos humanos se derivan, inspirado en la filosofía, como Pierre Berkeley y Jean-Luc David Hume creó la ciencia naturalista del hombre, la misma se propone examinar las bases psicológicas de la naturaleza humana. ¿Ah? Y algunos pensamientos, como por ejemplo, y análisis y reflexiones críticas de filósofos expertos en el análisis y la reflexión crítica también de la sociedad actual. También tenemos la frase destacada de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue una filósofa francesa que dejó muchas frases célebres desde el feminismo, la libertad, el amor y la vida. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. Una mujer libre, decía Beauvoir, es justo lo contrario de una mujer fácil. Mira qué sabia. El problema de la mujer, decía ella, siempre ha sido un problema de hombre. No se nace, sino que se deviene mujer. Y volviendo atrás, Sócrates decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. En la verdadera riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocos deseos. Y Sócrates también decía, no dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Qué sabio era. Platón, en cambio, decía, en el estudio no existe la saciedad. La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. Qué importante eso, ¿eh? Cuando más deseamos, a veces hay carencias humanas, y eso es muy importante tenerlo siempre presente. ¿Quién piensa a lo grande? Decía Platón. A lo grande tiene que equivocarse a lo grande. Y Aristóteles decía, nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. El hombre sabio no se expone a sí mismo, sin necesidad al peligro. Y Confucio, para terminar, la esencia del conocimiento es aplicarlo una vez que se posee. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe. He aquí el verdadero saber.
Y Friedrich Nietzsche dijo, lo que se hace por amor acontece siempre, más allá del bien y del mal. Gracias, Adita. Espero que Excelente, haya quedado muchísimas algo gracias, mejor. Elvita. Y nuevamente, gracias por estar con nosotros, que estás una horita nomás operada. Así que bueno, a descansar. Los voy a escuchar para sacarme los lentes. Mil Sí, sí, gracias, sí, sí, Adita. sí, sí, descansar. El cuerpo nos pide descanso, bueno, y hay que descansar. Y excelente disposición, Elvita, este aplauso enorme de todos nosotros es para ti. Y hablando de conocimiento, decía Tales de Mileto, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. Imagínense, tener que conocernos, y a veces nosotros pedimos que los demás nos conozcan, cuando todavía muchos no se reconocen o se conocen a sí mismos. Qué difícil. Además, Sócrates decía, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, hacer pensar. Así que muchas gracias, Elvita. Y ahora, siguiendo con la lista, vamos a invitar a nuestro embajador cultural, Sergio Javier Roda, y luego le damos paso al doctor Alonso. Y mi secretaria dice que ha entrado Mirta, así que le damos la bienvenida a nuestra embajadora cultural, Mirta Feliz Saavedra. Muchas gracias. Adelante, querido Sergio Javier Roda. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Cómo tengo el audio? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, les voy Acá a la leer audiencia dice que nos escucha mejor ahora que en la tertulia pasada. Sí, andábamos bajos de energía por acá con el micrófono también, pero ya estamos recuperados, así que adelante, Sergio. Bueno, les voy a leer unos fragmentos primero tipo aforismos, axiomas que tengo escritos y que salieron publicados en el último libro, Bajo la sombra del sol atigrado, que fue presentado con Nada en algunas expos, no me acuerdo si fue la expo de Gales o la de Escocia, por ahí, bueno, por una de las expos que hicimos el año pasado, fueron presentadas. Y fue presentada también en otros lados, la editorial misma, que este libro está editado en Colombia, con una editorial de Colombia, entonces, bueno, también fue presentado por Casas de la Cultura y Ministerio de Cultura de Colombia y de diferentes regiones de Colombia. Así que, bueno, el ser humano tienes una selección de algunos, un párrafo de algunos aforismos distintos. Voy a marcar cuando pase al siguiente. Son breves. El ser humano tiene dos aspectos en cuanto a su personalidad. Lo que el destino le entrega al nacer, sin darle la opción de escoger, y lo que la persona escoge ser para ocultar o inhibir su verdadero destino, su verdadera naturaleza que recibe al nacer. Muchas veces voy a dar una explicación breve de este párrafo. Lo escribí pensando en que muchas veces queremos torcer nuestro destino o la misión para la cual estamos en esta vida y nos torcemos o queremos torcer y decimos, no, quiero ir para este lado o decido ir para este lado, pero tarde o temprano la vida nos vuelve a encauzar hacia esos caminos inexorables, ¿no? Que nosotros no tenemos previsto. Otro párrafo, otro aforismo, cuando yo digo, por ejemplo, que como en el teatro las luces se opacan para resaltar otros aspectos de nuestras vidas, pero tarde o temprano vuelven tiempos lumínicos. Para magnificar la luminiscencia es necesario intensificar las sombras. De eso se trata la vida. Dependemos de la esperanza de que el amanecer no tarde en regresar cada vez que la noche nos sumerge. Las experiencias y situaciones que vivimos en nuestro escenario quedan alternadas por el bajar y el subir constante del gigantesco telón cósmico al cual estamos sumidos para actuar. Bueno, otro dicen que las palabras son de cristal roto
Yo digo que son también de fuego, y debes tener a veces el alma de un dragón para saber escupirla sin que te quemen por dentro. Muchas veces, a veces callar hace tanto daño como hablar de más. Y es por esto el origen de esta frase. Y otra más, y paso a otro párrafito, si hay tiempo, que tengo de otros escritores. Em, Vamos a decir, a ver si encuentro. Si no lo encuentro, paso directamente a lo otro. Pero acá tengo. Y la audiencia dice, la peor lucha es la que no se hace. Adelante, Sergio, a buscar esa frase. Y la Luego, audiencia dice Karl Marx, la luego, peor lucha es la que no se hace. Muy bien, la me audiencia. conocen a veces que hablo de forma histriónica, así como hablo también escribo, y escribo a veces de forma media irónica o histriónica o con un poco de humor sardónico. Y entonces sale esto que dice, existe una enorme ironía y una paradoja compleja e inexplicable en los seres humanos. Esta es haber jugado a las rondas siendo niños y descubrir al ser adultos que la vida no es más que un círculo que nos hace girar sin sentido. Y bueno, vamos a la última de este libro, ¿no? Mío, que dice, la vida aparenta con sus máscaras grises para sorprendernos siempre, y nosotros creamos nuestras propias máscaras para ocultarnos de las máscaras de la vida. Y así como escribo este tipo de aforismos, voy a mencionar también que lo tenía preparado a uno de los grandes míos, que lo tengo de cabecera, a Nietzsche, que también ya lo mencionó Elvita, nuestra compañera Elba. Y bueno, seleccioné del libro Humano, demasiado humano, aquí lo muestro, la portada, que un fragmento, el fragmento 28, los tiene numerados, que dice palabras con mala reputación. Abajo de esas palabras tan excesivamente empleadas de optimismo y pesimismo, porque cada día hay menos motivos para su uso y solo a los charlatanes les siguen siendo imprescindibles. Así, ¿qué razón puede haber hoy para ser optimistas si ya no hay que hacer la apología de un Dios que debía crear el mejor de los mundos? Dado que Él es bueno y perfecto, ¿qué ser pensante necesitaba todavía la hipótesis de un Dios? Ahora bien, tampoco tenemos ya motivo alguno para hacer una profesión de fe pesimista, si no pretendemos dejar a los abogados de ese Dios, a los teólogos o a los filósofos teológicos, ni afirmar con fuerza lo contrario, que es que el mal impera, que el dolor es mayor que el placer, que el mundo es una chapuza, la aparición en la vida de una voluntad malvada. Ya conocemos la forma de pensar, ¿no? de Nietzsche esta filosofía nihilista, ¿no? que él profesaba. Y así cierro con lo contrario a Nietzsche, con un pensamiento un poco más optimista, como lo es en este libro, que también es cabecera de mi libro. Yo tengo mis dos partes, ¿no? Mi parte pesimista, mi parte un poco oscura y mi parte también optimista de la vida. Y esto es lo que me enseña, bueno, dos libros, uno que lo tengo por ahí, que es La novena revelación de James Renfield, y Lobs and Rampa, El tercer ojo. Y Lobs and Rampa, que es, no sé, magistral, quizá algunas personas no concuerden conmigo, pero me gusta su forma de escribir y de pensar,
y este diario que él va llevando, ¿no? de su vida, eh, y sobre todo en este volumen, El tercer ojo, ¿no? Y él dice lo siguiente, y con esto cierro y les doy el paso a mi querido compañero Alonso desde Se nos Venezuela. ha caído, vamos a ver si puede regresar, porque tenía Eh, problemas de luz. con esto cierro y dice así, la rueda de la vida es como llamamos al acto de nacer, vivir en algún mundo, morir, regresar al estado de espíritu y a su tiempo volver a nacer en distintas circunstancias y, perdón, eh, condiciones. Un hombre puede sufrir mucho en una vida y eso no significa necesariamente que fue malo en otra vida y en otra vida pasada. Puede ser el modo más rápido y mejor de aprender ciertas cosas. La experiencia práctica es mejor, maestra, que los rumores. Quien se suicida puede volver a nacer para vivir los años suprimidos en la vida pasada, pero eso no implica que todos los que mueren jóvenes o en la infancia fuesen suicidas. La rueda de la vida se aplica a todos, mendigos y reyes, hombres y mujeres, gente de color y blancos. La rueda, naturalmente, no es más que un símbolo, pero sirve para quienes no tienen tiempo de estudiar a fondo el tema puedan comprenderlo claramente. No se puede explicar la religión tibetana en uno o dos párrafos. El Kanshirú o escrituras tibetanas consta de más de 100 libros y muchos libros están escondidos en los misterios remotos y ocultos que solo los iniciados pueden encontrar y ver a su debido momento. Esto, bueno, con este párrafo cierro ya de un modo más, con una creencia y un existencialismo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer en filosofía, quizá. Claro, porque las épocas van cambiando. Total. Y también van cambiando la visión para contestar estas preguntas de acuerdo a la cultura que nosotros tenemos en el momento en que nos encontremos también. Porque las personas, por ejemplo, que están en un momento de guerra, no piensan lo mismo que una persona que jamás ha visto una guerra, por ejemplo. Y ahí hablaste del contexto de los dos escritores que yo mencioné, Nietzsche, tanto Nietzsche como Lobsang Rampa, vivieron contextos bélicos muy fuertes que los condicionaron para sus épocas, desde el siglo XIX Nietzsche y desde principios del siglo, y las guerras comunistas y las guerras rusas de la Revolución Rusa de los primeros años del siglo XX, que condujo a Lobsang Rampa a pensar de esa forma y esta también cultura que se encierra en sí misma para proteger todos sus libros y toda su cultura, ¿no? Porque eso también es el modo que hay que decirlo. Protegieron de las guerras de Occidente toda su cultura oriental, que no quita que dentro del Oriente hayan tenido sus internas y sus guerras también. Bien, Sergio, este aplauso enorme de todos nosotros es para ti y también de la audiencia. Excelente exposición. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer. Y ahora desde Argentina nos vamos a Venezuela, porque ya recuperamos a nuestro embajador cultural de Venezuela, el doctor Alonso Coromoto Dávila Silva. Adelante. Muy buenas tardes, acá desde Venezuela. Saludos a los compañeros, a Ada y los que me oyen. Bueno, yo voy a iniciar, con casualidad me conseguí en este momento un poema de un filósofo chileno, muy amigo mío, más que octogenario, pero él vive en Venezuela hace muchos años, y él escribió esto. Hay una memoria, hay preguntas sin respuesta, esperando en los caminos, un regocijo de niebla danzando en las praderas. Hay un desfile de muertos clamando magnolias,
Hay una memoria agazapada en la esquina de cada día. Hay preguntas sin respuesta. Y yo no me voy a extender tanto en los filósofos, porque el hombre, desde épocas inmemoriales, se hace la pregunta que se hacen los filósofos. ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? Sin necesidad, porque hay varias escuelas filosóficas. Y entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo he escrito algunos poemas. Aquí tengo uno que dice lo siguiente: en el bosque oscuro, frente a la fogata, el hombre inmóvil observa la silenciosa danza de la llama enrojecida que sigue la dirección del viento. Ellas crean calor que calientan su cuerpo y alejan a las siempre hambrientas bestias. El hombre inmóvil medita y se pregunta, le pregunta a las llamas: ¿y ustedes qué son? ¿Quién las creó? ¿Y qué soy yo? Esa es la pregunta de los 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nosotros en el occidente seguimos una filosofía judeocristiana. ¿Qué nos enseña a nosotros el cristianismo? La moral, la ética, para llevar una vida recta y conseguir un cielo después de la muerte. Esa es la idea cristiana. Pero fíjense que nosotros tenemos que, según un antiguo texto oriental, dice lo siguiente: No escucha, doctor Alonso. Está fijada la imagen. ¿Ustedes escuchan al doctor? ¿No? Se ha fijado la imagen del doctor. No, Vamos no a lo ver si lo escucho. podemos recuperar. Vamos a esperarlo un minutito. Y yo recuerdo que sobre el ser, por ejemplo, sin siquiera haber estudiado aún a los filósofos, cuando era muy niñita, escribí, bueno, no tan niñita, pero ya tenía mis 15, y yo me decía, cuando encuentre el amor de mi vida, tendrá que amar a la mujer y a la niña, porque todas somos una amalgama de las dos. Y ahí ya estaba hablando de la existencia. ajá, Ahí recuperamos al doctor, que nos y, hablaba y se recién pregunta, de la pregunta ¿quién soy? y se pregunta, ¿a dónde va para el hombre? ¿Qué entonces a la vida? ¿A dónde va a alojarse? Y podemos pensar que una parte del hombre no muere y en conciencia vive, que la vida individual no migra. Esa es la escuela filosófica. El budismo de la iluminación. ¿Me oyen? Adelante, Ajá. adelante, ¿Aló? adelante. ¿Me oye? Ajá. Sí, te escuchamos, te ¿Sí? escuchamos. Se corta un poquito, a ver si lo podemos recuperar, doctor, porque hay problemas de electricidad, ¿sí? Allá, en el lugar donde se encuentra el doctor. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Así como seguramente va a volver a entrar, ¿sí? Así como nos preguntamos nosotros quiénes somos, a dónde vamos, preguntamos sobre la felicidad.
o escrito sobre la base de vida. Por ejemplo, Tolstoy, sin ir muy lejos, el secreto de la felicidad no es Ahora te congelaste, Sada. Cierto, ya no se ve Ada. Ajá, Pensé que era yo, acostumbrado a tener señal baja. bueno, continúo. Sí, Continúa, sí, la grabación está siguiendo, Alonso, así que Ajá. continúa. El budismo busca la iluminación, una vida sin dolor. De este expresa lo siguiente. Oh monjes, la santa verdad sobre el dolor. El nacimiento es dolor, la vejez es dolor, la muerte es dolor. La unión con quien no se ama es dolor. La unión con quien no se ama es dolor. La separación de aquel a quien se ama es dolor. No obtener satisfacción al propio deseo es dolor. ¿Me están oyendo? Te oímos, sí, te con oímos. mucho Alonso. dolor. Escuchamos, Ajá. La escuchamos. verdad, ya. La verdad santa sobre la supresión del dolor, la extinción de esta sed por la voluntad. Se volvió a congelar, Alonso. Taylor de Chardin nos dice, algún día, después de haber sometido los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, dominaremos las energías del dolor. Entonces, por segunda vez en la historia de la humanidad, el hombre habrá descubierto el fuego. Y hay un poeta tibetano que escribe, oh amor, oh puro y profundo amor, sé aquí, sé ahora, sé todo. Los mundos se disuelven en tu inmaculado e infinito resplandor. La Se congeló. Quedó Se congelado. nos congeló otra vez el doctor Alonso, ahí está otra vez. Ahí se mueve un poquito la pantalla. Y el santo tibetano Santideva dice, durante tanto tiempo como existe el espacio y perduren los seres sensibles, que también yo pueda permanecer para disipar la desdicha del mundo. Y para terminar, voy a terminar con lo siguiente, y es una sorpresa. Una oración que conmueve porque es un llamado a la introspección. En esta oración está la ética, la moral, la filosofía de la religión judeocristiana y lo que debemos hacer nosotros para ganarnos la vida en el otro lado. Y dice así, Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, siembre yo perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Se congeló el doctor otra vez. Es un poco complicado la internet, por decir. Señor, hazme un instrumento de tu Dar paz. cuando se recibe. Es al perdonar cuando se es perdonado. Y es al morir cuando nacemos a la vida eterna. Es la oración de San Francisco. Fíjense que
Es la oración de San Francisco de Asís. Como lo decía recién el doctor Alonso, Señor, hazme un instrumento de tu paz donde haya, oh Dios, siempre su amor, donde haya fe en tu Una parte perdón. natural de la vida que todos debemos afrontar tarde o temprano. Según mi entendimiento, son dos las actitudes que podemos adaptar ante ella mientras vivimos, o bien elegimos no pensar en ella, o bien podemos hacer frente a la perspectiva de nuestra propia muerte. Y reflexionando con claridad sobre ella, tratar de reducir al mínimo el sufrimiento que puede producir. Y esta otra oración dice: en mi condición de budista, contemplo la muerte como un proceso normal, una realidad que acepto ha de ocurrir en tanto permanezca en esta existencia terrenal, sabiendo que no puedo eludir. Claramente. En mi corazón del budismo se refiere a la práctica y comprensión del budismo en el nivel más profundo, el centro de la Ignoramos propia persona. cuándo o cómo ocurrirá. Así pues, resulta Ahí se pierde, se baja la señal, pero yo intento, ¿sí? Intento contarles un poquito lo que el doctor Alonso. de la verdad, en la búsqueda de la verdad, cada uno de nosotros lleva su filosofía muy dentro de sí, y su forma de pensar. Como decía el doctor, la forma de pensar, la meditación, en el budismo, por ejemplo, se debe hacer siempre para alcanzar la iluminación y la paz interior, que es lo que está compartiendo. Pero es el Está complicada la señal. Invita, esto que está contando el doctor Alonso, a la reflexión, a la aplicación de las enseñanzas en la vida diaria, que permite conectar con el corazón. Eso es lo que esta frase eh, tiene de trasfondo. A ver, el doctor Alonso. Bueno, la conexión no anda muy bien, aunque, por ejemplo, hay frases como que la conexión con la compasión del corazón también se asocia con el desarrollo de la compasión, por ejemplo, el amor incondicional hacia todos los seres y el deseo de aliviar su sufrimiento. Miren que muchas veces nosotros asociamos el corazón con el amor, o sea, ay, sí, porque mi corazón siente el amor. Sin embargo, todo eso está acá en la mente, en el pensamiento, ¿no? Muy Y lo bien, bueno, dijo para terminar, lo dijo sí, para terminar. para terminar, y vamos a decir, por ejemplo, que existen distintas maneras de reflexionar en cada uno de nosotros, pero lo importante es que reflexionemos, es que realicemos ese sano ejercicio, ¿sí? La reflexión, el pensamiento. Bueno, muchísimas gracias, querido doctor Alonso. Aunque la internet se porta mal, perdón por las interrupciones, dice el doctor Alonso. Sí, lo sabemos, pero hemos tratado de llenar despacito los baches que por ahí se hacían debido a la internet y ha quedado bien su mensaje explicado. Así que muchas gracias, querido doctor Alonso, por moto de la suya, por intentar también estar con nosotros. Este aplauso de todos es para usted. Un beso enorme. Muchas gracias. Y seguimos viajando, porque ahora desde Venezuela nos vamos a México. Sí, nos vamos a México porque estoy dejando un poco a nuestra querida filósofa, profesora de filosofía y de historia. Estoy así, dejándola un poquito que les escuche a todos, porque tenemos tantas preguntas, tienen tantas preguntas que estamos ahí dejándola. ¿Cómo? Dice Roberto,
La frutilla, la frutilla de la torta. ¿Vieron que todo para la frutilla? Bueno, Susana, hoy vas a hacer la frutilla de la torta. Ahí está. Y nosotros seríamos el resto de la frutilla, pero estamos adentro. Y tú estás ahí, en la cima. Ya que tenemos, obviamente, una profesora de filosofía, obviamente que la vamos a dejar así en China. Así que bueno, paciencia. Muy bien, seguimos adelante. Uy, la audiencia está haciendo un montón de preguntas. Seguimos por México, porque de México tenemos dos mexicanas. Y también tenemos desde Argentina a nuestra querida embajadora Mirta Feliz Avenida. Y después sí, toda la batería con Sultana. Muy bien. Vamos entonces a nuestra embajadora cultural, Silvia Iris Pérez Mendoza. Adelante. Hola, Ada. Hola a todos. ¿Qué tal? Es ¿Cómo un estás? gusto. Muy bien, muy bien. A pesar de ciertas cosas que suceden en la vida, porque en la vida nos sucede mucho de bueno y mucho de malo. Cierto. ¿Y qué Y será lo bueno y qué será lo malo, verdad? ¿Qué será el así bien? es. ¿Qué será el mal? Pero aquí me viene a la mente algo que es precisamente reflexivo. Muy bien. Además, muchas personas de la audiencia se enteraron por todo lo que has tenido que pasar, así que junto a ellas queremos decirte que estamos contigo, Silvia, que te agradecemos Así muchísimo por estar con nosotros, a pesar de todo el triste momento que has tenido que pasar. Y todo este momento de reflexionar, ¿no es cierto? También de por qué pasan estas cosas, estas preguntas que nos hacemos los seres humanos. ¿Por qué a esa persona que era tan buena le pasan estas cosas? ¿O por qué nos pasan a nosotros muchas veces estas? Una de las cosas que he aprendido, y creo que es la clave de todo, está en la aceptación de aquello que no puedes cambiar. Partiendo también del ciclo de vida. Todos nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos casamos, nos reproducimos y finalmente llega la hora en que ese ciclo llega a su fin. Fue una experiencia muy lamentable, pero hoy les voy a hablar y antes de ello quiero saludar a la audiencia por la paciencia y agradecerles su tiempo, ese tiempo tan valioso que nos dedican. A mis compañeros y compañeras, mi preciosa familia EAN, decirles que me da mucho gusto verlos y escucharlos. Yo voy a hablar de Sócrates. Sabemos que Sócrates es un filósofo que nació en Atenas, Grecia, en el año 479 a.C. Y él nos compartió muchas frases inspiradoras. La primera de ellas es: solo hay un bien, el conocimiento. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Cuando se desconoce sobre algo y se opina y se dice sin saber de dónde viene, cuál es la verdad absoluta, y con eso podemos lastimar a muchos. Entonces, dice que precisamente la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra propia ignorancia. Sabemos que Sócrates fue considerado el primer gran filósofo occidental y el padre de lo que hoy conocemos como coaching. Se dice también que los conocimientos que compartía
fueron los que han sentado las bases para la sociedad y el pensamiento actual. Algo muy importante es que dentro de esas frases que nos comparte y que las conocemos gracias a Platón, que fue discípulo de Sócrates, porque Sócrates no escribió un libro donde plasmara su sabiduría, su manera de pensar, su filosofía. La ignorancia la mayoría de las veces nos lleva a generar juicios o prejuicios, pensamientos negativos e incluso comportamientos que generan dolor a otras personas y a nosotros mismos. La siguiente frase que va muy ligada a la primera es: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Esta que viene es muy importante. Dice: el orgullo divide a los hombres, la humildad los une. La humildad nos permite abrir nuestra mente y a descubrir y a investigar y acceder a otras formas de creer, pensar, sentir y actuar que son posibles en nuestro entorno inmediato y mundial. Porque tenemos todos algo en común: pensamiento, sentimiento. Y eso lo plasmamos en nuestros versos. Y muchas veces, como tú has dicho, Ada, a veces ahí va implícita una frase reflexiva. Esto es una gran verdad. Sea amable con todo el mundo, pues cada persona libra una batalla. Cada persona libra una batalla. Fíjate, Ada, que a veces nosotros somos muy ligeros al opinar, pero no conocemos la historia del otro. En el momento en que conocemos su historia, entonces entra la empatía y la comprensión, porque sabemos lo que vivió y lo que dio pauta tal vez a su actual forma de ser. Y esto se tiene que ver mucho con el desarrollo dentro de su entorno familiar y en el crecimiento del mismo. Para encontrarse a ti mismo, pues hay que pensar en uno mismo. Y aquí viene la pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito fundamental en esta vida? ¿Qué es aquello que quiero ser? Y me pregunto, ¿lo estoy haciendo? ¿O estoy haciendo lo que otros dicen que haga? Entonces, muchas veces buscando la conexión con nosotros mismos, nos dejamos llevar por lo que dicen los demás, a través de libros, cursos, videos. Seguramente mucho de aquello que recibimos es muy beneficioso para nuestra vida, pero en realidad, para encontrarnos a nosotros mismos es necesario que no creamos al 100% todo lo que los demás nos dicen o nos cuentan. Para encontrarte a ti mismo, necesitamos realizar nuestras propias reflexiones para que desarrollemos nuestro criterio personal. Solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. Aquí esta frase me generó un poco de duda. Dice: solo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento. ¿A qué se refiere?
Bueno, el verdadero conocimiento es aquel que, aunque haya sido iniciado desde el exterior, ha encendido una luz potente en nuestro interior. En pocas palabras, nos ha tocado, nos toca el pensamiento e inmediatamente vamos a la reflexión y de ahí obtenemos el verdadero conocimiento. Y esta es una verdad plena. No hagas a otros lo que te enfurece si te lo hicieran los demás a ti. En verdad, antes de actuar, tenemos que pensar, reflexionar sobre aquello que voy a decir o aquello que voy a hacer. ¿Va a ser útil? ¿Va a ayudar a alguien? ¿Lo va a orientar? ¿Cumple con esas condiciones? ¿Es realmente interesante? ¿Lo debes saber? Lo que voy a decir, me gustaría que me lo dijeran a mí. Esas palabras hirientes o esos pensamientos negativos que se traducen después en palabras y se dice y se actúa de forma irreflexiva o de forma impulsiva. ¿Cuántas veces no hemos herido a los demás por la palabra que no supimos contener en el momento indicado? Aquí va otra frase de Sócrates. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Y yo me identifico mucho con esta frase reflexiva. ¿Por qué? Porque en el camino en que nos encontramos, en el maravilloso mundo de las letras, yo no critico a otros. Lo que hago es criticarme a mí misma para mejorar y estar en la mejora continua. No compito con otros, compito conmigo misma. Y esto me ha permitido evitarme muchos conflictos y muchas situaciones problemáticas. Trato de entender el qué y el por qué de tal o cual situación y no entro en polémicas innecesarias ni todo aquello que pueda dañar una buena relación de amistad, porque a veces por la inconsciencia se pierde. Yo aquí me voy a permitir comentarles algo que me sucedió hace cierto tiempo. Como dicen, por hacer gracia hice desgracia. Pero ese es el resultado de una debilidad que tengo que convertir en fortaleza y que estoy trabajando en ella, pero que sin embargo prevalece. Y por más cuando me vengo a dar cuenta, ya lo hice. Soy despistada y de apellido bastante. Y a veces mis despistes me llevan por situaciones y caminos difíciles. En una ocasión, quise ensalzar el actuar de alguien y subí las fotos y mencioné, pero se me fue una foto de un político que estaba haciendo su campaña. Nunca imaginé que tal acción me llevaría al rompimiento de una gran amistad, porque la persona no entendió que había sido un despiste y no una forma de perjudicar su presentación. Me dijo que nadie sabe el esfuerzo que conlleva para escribir.
Y le dije, sí, yo lo sé porque también soy escritora. ¿Me equivoqué? Sí, porque esa es una forma importante, aceptar los errores. ¿Que fue un error? Sí lo fue, pero no fue premeditado ni con mala intención. Fue por una palabra que no me puedo quitar, ese sello que se llama despiste. Y entonces, en la ventana de Yoari dice que hay ciertos aspectos de tu personalidad que conoces y los demás desconocen. Y ciertos aspectos que son desconocidos por ti, pero que los demás conocen. Entonces, yo ya tengo muy claro que una de las cosas que me afectan es el despiste. Y lo tengo que corregir. Lo que más nos daña en la vida es la imagen que tenemos en nuestras cabezas de lo que se supone que debe ser. Expectativas. Nuestro dolor no es producido por las circunstancias que vivimos en un determinado momento. No, nuestro dolor es producido por la diferencia que existe entre lo que queremos que suceda, o sea, nuestras expectativas, y lo que en realidad está sucediendo. Cierto. Muy bien. Bien, Silvia. El paso del tiempo, esta es otra frase reflexiva de Sócrates, el paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma. Qué frase tan contundente, tan fuerte y tan verdadera, porque es verdad. Yo uso zapatillas y voy a mis eventos muy bien arreglada. Y alguien me dijo, ya no estás en edad de usar zapatillas. Pero yo dije, Yo me doy vuelta y le respondo enseguida, yo pongo lo que quiero. Uy, yo soy una rebelde, pero con más. pero fíjate que yo digo, cierto, mi piel ya no es aquella lo que tenía la lozanía de hace tantos años, pero mi espíritu, pero mi alma está joven, mi alma es jovial y por lo tanto mi alma no se arruga mi piel, pero jamás se arrugará mi alma. El entusiasmo es una de las claves de la felicidad. Y pese a lo que muchos creen, no es algo que se despierta en nosotros por arte de magia. El entusiasmo es una actitud que se desarrolla en nosotros, algo que podemos entrenar, cultivar e incrementar día a día. Así que no nos encontremos, sino hasta que tengamos la capacidad de crear. Y al crear, nuestra mente está activa y mantiene nuestro espíritu entusiasta, optimista y jovial. Otra interesante frase de Sócrates. Ya para cerrar. Ya para cerrar. ¿Qué te parece si comienzas hoy mismo a ver la vida con más entusiasmo? Y yo los invito a todos a que tengamos ese hábito, esa actitud, que la cultivemos, que nunca perdamos el entusiasmo, el optimismo y la alegría. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por estar.
muchas gracias por ser lo que son. ¿Y qué es lo que son? Mi familia. Muchas gracias, así decimos nosotros, somos familia, y es así, somos familia, nos apoyamos entre nosotros. Por eso siempre yo le digo a la audiencia que en la lista, si alguien tiene algún inconveniente, me avisa y le pedimos permiso a los compañeros y lo dejamos pasar. Vamos a pasar un poquito antes, claro. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia, somos familia, es así. Y ahora seguimos por la familia. Y vamos a invitar a Mirta Pérez, nuestra embajadora cultural, claro que sí, desde Argentina, y después vamos a Broche de Oro, que la audiencia dice, ay caramba, ya estamos ahí ansiosos también para escuchar a la filósofa del grupo. Bueno, esperen, porque todavía tenemos mucho más con Mirta Feliz Venegas. Adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Un placer tenerte de nuevo con nosotros, con buena salud y con cuidado para que sigas adelante. Buenas tardes a toda la audiencia desde Argentina, no sé qué horario es en otros lugares, pero bueno. Chicos, desde España, desde Brasil, desde México, Argentina, Chile, Irlanda, Italia, Claro, en demás? Europa Perú, ya de noche. Ecuador, Sí. Venezuela, Guatemala. ¡Wow! La audiencia. ¿Me olvidé de alguien? ¿No? ¿Están todos? No, Muy solamente bien. Ah, de Ecuador. Me olvidé de nombrar de Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Bien, la verdad contenta de estar hoy aquí con ustedes. Es una oportunidad para comunicarnos y esto nos hace bien. Este tema de la filosofía es bastante complejo también porque, a ver, ahora me anda mal el internet. No, te escuchamos. Adelante. No, yo quisiera que mi internet anduviera de 10. Bueno, en la filosofía en general es un estudio de las problemáticas diversas que son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral. También es el modo de ser y manera de conocer y tiene que ver con una actitud de ánimo intelectual, cognitiva y también moral. Y juega seriamente a hacerse preguntas esenciales que tienen contenido vital al tocar aspectos relacionados con lo que somos, ya que es una búsqueda razonada de verdades fundamentales, una búsqueda de comprensión y un estudio de la conducta del ser humano. Entonces, hay muchos temas para tratar que tienen que ver con la filosofía. Y filosofía, como habla de la conducta del ser humano y de todo el ser, todo se puede hablar filosóficamente, todos los temas. Yo busqué el tema de la felicidad. Se sabe que una de las palabras y sentimientos más buscadas y explicados en la historia de la humanidad es la felicidad. Desde que el hombre es hombre en diversas culturas y épocas, la felicidad es un farito para alcanzar y sobre el que pensar el devenir del ser humano. Imaginemos entonces que con su historia milenaria, muchos sabios trataron este tema de la filosofía. ¿Y cuál es el secreto según estos sabios? Las teorías sobre la felicidad y cómo alcanzarla o acercarse son comunes en el grueso de la filosofía, tanto oriental como occidental. Hoy en día se siguen poniendo en práctica diversas recomendaciones
para llegar a ser feliz en una difícil vida cotidiana moderna. Se trata obviamente de la máxima aspiración de todas las personas, ser felices. Bueno, muchos legan cuando todos los parámetros son justamente valorados: la salud, el amor, el dinero, el desarrollo personal. Cuando contamos con todo esto, tocamos el cielo con las manos. Y cuando uno de ellos falla, ya nos sentimos infelices. La felicidad es ese equilibrio que nos permite una buena calidad de vida. Pero también la felicidad es un estado interior. Según el Lao Tzu, fundador del taoísmo, enfatizaba la importancia de vivir en armonía con el camino, dice, el Tao es el camino, el orden natural del universo. La felicidad, según él, se encontraba en la simplicidad, la espontaneidad y la no acción al liberarse de los deseos y ambiciones excesivas. Se podía alcanzar una profunda paz interior. Sostenía que la razón de su felicidad era vivir el presente. Confucio veía la felicidad ligada a la virtud y al cumplimiento del deber. Para él la felicidad no era un estado pasivo, sino el resultado de vivir de acuerdo con los principios morales y sociales. Una de las claves fundamentales para este pensador era servir a los semejantes de una forma desinteresada. Para llegar a la felicidad había un punto de partida fundamental: la educación. Y se le atribuye la frase: la felicidad no depende de lo que uno tiene, sino de lo que uno es. Este mundo es un lugar inquieto. Vemos a la gente apresurada con mucha actividad, tratando de encontrar satisfacción en su vida. Muchos se dedican a buscar las riquezas. Otros quieren todos los placeres de la vida sensual. Hay otros que quieren una vida de ocio y arreglan su vida para trabajar menos y jugar más. Sin embargo, sus espíritus se quedan intranquilos. Con el tiempo, los aparatos, los placeres y las posesiones pierden su atracción. Cada nueva diversión capta la atención por un rato, pero pronto se pierde el interés. Algo hace falta. A todos nos toca algunas decepciones en la vida. Por ejemplo, los defectos físicos limitan nuestra actividad. La familia necesita cuidado constante y esto cansa. Nos sentimos atrapados en nuestro trabajo o vocación porque carecemos de la pericia para hacer otro trabajo. Hay personas que pierden un trabajo y no saben qué hacer. Gastamos dineros y nos endeudamos esperando que la siguiente compra haga la vida más tolerable. Nuestro matrimonio no ha llegado a ser lo que esperábamos. Buscamos la satisfacción y el propósito de la vida en vano. ¿Es esto todo lo que hay en la vida? ¿No debe haber algo que dé sentido y satisfacción, algo más permanente? Por seguro que hay una solución. ¿Pero qué es la vida? La vida es un periodo precioso que tiene de tiempo que el Creador nos ha asignado.
como la flor de la hierba que se seca y se cae, como la neblina que aparece por un poco tiempo. Mientras que estamos jóvenes pensamos que la vida se extenderá por muchos años. Cuando ya estamos más grandes parece que el tiempo va demasiado rápido. Ya no podemos lograr lo que antes esperábamos. Estamos decepcionados por los contratiempos que nos traen apuros en la vida. La vida es una oportunidad y a la vez una responsabilidad. Estamos tristes cuando no hacemos lo bueno que sabemos hacer. Actuar mal con nuestro prójimo trae inquietud y culpabilidad. Actuar mal contra nosotros mismos carga la conciencia. Nos sentimos responsables por nuestras acciones. La mayor parte de la gente presiente que la vida tendrá consecuencias más allá de los pocos años aquí en la tierra. Para muchos, esto significa que deben reconocer un poder espiritual más alto, un propósito más alto manifiesto en el universo. Probablemente no conocen quién o qué es. Muchas veces la gente está insatisfecha con la vida porque no la comprende desde la perspectiva de Dios. Son ignorantes de la voluntad y el propósito de Dios para el hombre, a veces voluntariamente. Muchos no se imaginan la felicidad eterna y prefieren ignorar el juicio final de los malvados e impíos. A veces nos sentimos cargados. El gozo, que es un fruto de la presencia del Espíritu Santo, fluye más profundo que estas cargas. Puede que no es la emoción liviana que rebosa todo el tiempo, sino una confianza tranquila en el Señor que nos permite permanecer firmes en tiempo de prueba y victoriosos en la tempestad. Algunos dicen que el camino del cristiano es demasiado estrecho para gozarse en él. Pueden pensar que para ser feliz uno debe hacer lo que quiera. Prueba al Señor. Hallarás que es un placer servir al que murió por nosotros. Para nosotros mismos, el que está en esclavitud y el siervo de Cristo es el que está libre. Bueno, Jesús para mí es el que dice, venid a mí todos los que estén agobiados y cargados, porque yo los haré descansar. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, ofrece descanso a todos los que tienen cargas y nos hace la carga liviana y nos da la capacidad de entender los desafíos de la vida. Claro, ahí vemos cuando habla de desafíos de la vida, Mirta, lo habla desde el punto de vista de la religión, como dice la audiencia. También se puede hablar de la vida a través de la mitología, a través de las leyendas, a través de distintas visiones. La visión de Mirta es a través de la religiosidad, ¿sí? Muy bien. Ahí Pero hacía esta acotación para que la yo audiencia también hace tantas preguntas. Observé que tanto Confucio como Tazú también consideran estas cosas. Desde la espiritualidad. Las confronto con el cristianismo, porque ellos no tienen la misma religión, claro, pero también piensan como el cristiano en las cosas rectas y sanas. Entonces me parece dentro nuestro se dice que ya está la diferenciación entre lo bueno y lo malo, pero, sí. Pero esto, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿No? Decíamos hoy.
¿Es la sociedad la que dicta lo que está bien, lo que está mal? ¿O somos nosotros que en nuestro interior nos dicen, no es eso porque está mal, no hagas esto otro, o haz esto otro porque está bien? No decimos nosotros aquí la respuesta, sino que los incentivamos a reflexionar, ¿verdad? Como lo ha estado haciendo Mirta, va reflexionando de Confucio, va reflexionando de otro filósofo, va reflexionando de la fe cristiana. Muy bien, Mirta, muy bien toda esta reflexión a la que nos vas llevando. Muy, muy bien. Mirta, quizás Muchísimas para gracias. cerrar, ¿quisieras dejar algún pensamiento o algún poema? Yo hice un poema que dice, solo seguir viviendo. Bien, adelante con el poema. Es cortito. La vida se hace larga de tanta espera. Se van yendo los días sin darte cuenta. Y los años te surcan señales nuevas, ojeras del cansancio y un paso lento, y muchas cicatrices que no se cuentan. Solo dormir la magia de luna llena, despertar con trinos de la mañana, solo vivir los días como si fuera una carrera al tiempo. Saber que el pensamiento camina lejos, no puedo detenerlo aunque quisiera. Ahora se hace noche de lluvia y frío, un frío que se acuesta y duerme conmigo. No llegues tarde, que la vida te está esperando para seguir viviendo y seguir amando. Qué bonito poema. Muchísimas gracias, Mirta. Este aplauso enorme de todos nosotros y de la audiencia es para ti. Bien. Y ahora desde Argentina, ¿cómo? Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. Y gracias por estar. Y ahora desde Argentina seguimos en Argentina. Y sí, ya le damos paso entonces a nuestra profesora de filosofía y de historia. Bienvenida acá con todos nosotros y junto a ustedes, Susana Angélica Orden. Aquí está, ustedes lo pidieron, ya está ella aquí con todos nosotros en este broche de oro de esta tertulia de hoy en Preguntas Filosóficas. Hola, Susana. Hola, Ada. ¿Qué te parece la tertulia de hoy? Voy a decir que yo no soy una fuente de conocimiento de la cual va a salir la verdad absoluta. No, sino pero que nos va a ayudar a hacer más preguntas. No, les voy a decir qué es lo que es para mí la filosofía, algunos temas que medios ya se tocaron de alguna manera. Muy bien. Y bueno, y decir que es un camino y una búsqueda constante. Nadie tiene la verdad en filosofía, por ahora. Yo decía que estuve escuchando hermosas frases, por ejemplo, de mi admirado Sócrates, y por eso voy a agregar la metodología que usaba Sócrates. Un amigo de Sócrates se fue de vacaciones y le preguntó a Delfo, nada menos, donde estaba el oráculo, que nunca se equivocaba, nunca entre comillas. Y entonces las sacerdotisas, a su pregunta, ¿cuál es el hombre más sabio de Grecia?, respondieron, no es otro que tu amigo Sócrates. Bueno, el amigo paseó por todos lados, llamaba Querefonte, y volvió y le dijo, Sócrates, ¿no sabés lo que me dijo el oráculo? Me dijo que vos sos el hombre más sabio. Claro, esa noche Sócrates estaba muy inquieto, porque él a la noche se la pasaba cuestionando todo y cuestionándose a sí mismo. Y él decía, no puede ser, el oráculo nunca se equivoca y yo siento que no soy el más sabio, que ignoro muchas cosas. Y dale, entonces se le ocurrió un método y fue a preguntar a los que se consideraban las personas más sabias. Fue a preguntarle a los soldados, a los militares, ¿qué es la justicia? Es más, hasta le preguntó qué es el valor. Y descubrió, mediante un sistema muy sencillo, que llevar al otro a la contradicción. Cuando no sabe algo verdaderamente, les dijo, a ver, ¿qué significa ser valiente? Y el otro le dijo, no retroceder en el campo de batalla. Y él dijo, pero hay unos guerreros escitas, Gracia,
que retroceden y es una trampa como para caer por sorpresa sobre el enemigo. Bueno, el militar muy enojado se retiró y digamos, con algún tal vez insulto por lo bajo hacia Sócrates. Unos jóvenes estaban ahí mirando lo que él hacía. Bueno, empezó a preguntar a todo y después preguntaba, al político le preguntó qué es la justicia y el político le dijo, es darle a cada uno lo que le corresponde. Ah, sí, bueno, mira, y si vos tenés un amigo y tu amigo te deja sus armas, su escudo, su lanza, su cuchillo, y se va al extranjero. Cuando vuelve vos notás que está alienado, que está loco, vos le devolvés sus armas y no sé, son de él, pero ¿se las devuelvo o no se las devuelvo? El otro, pleno de confusión, se dio cuenta que esa no era la verdadera respuesta, que formaba parte del método socrático, que era la ironía, primer paso. En la ironía se llevaba al otro a que se diera cuenta que no sabía, porque el otro era muy soberbio y fanfarrón, que eso es lo que hay que tener cuidado en el conocimiento, de no creerse que uno se lo sabe todo y tratar de aprender siempre. Y entonces pasaba, si el otro era humilde, pasaba la mayéutica. Mayéu quiere decir dar a luz. La mamá de Sócrates era partera. Y resulta ser que él ayudaba al otro a dar a luz la verdad. Busquemos saber qué significa la justicia. O sea, no es que los filósofos paseaban por Atenas o por donde fuera, porque la filosofía nació en Mileto, que actualmente es Turquía, porque tenían tiempo, eran marinos y tenían tiempo de pensar en el cielo, las estrellas, el ser y todo lo demás, sino que ellos llegaban mediante profundas reflexiones, desgarradoras reflexiones, y mediante respuestas, él también iba aprendiendo con los jóvenes, entonces lo seguían los jóvenes. Y él, referente a mi compañera que dijo que iba en zapatillas, iba con sandalias todas rotas, ropa andrajosa, caminando por las calles atenienses. Yo alguna vez pasé por allí varias veces y decía, por acá caminaba Sócrates. Bueno, y decía, busco la verdad, yo no soy maestro, yo aprendo junto con ustedes. Claro, los sofistas, que eran personas que tenían escuela, después fueron un poco más reivindicados, pero enseñaban a hablar. Y a veces enseñaban a hablar diciendo mentiras, diciendo los famosos, organizando sofismas, o sea, enseñando a mentir, porque lo importante era vencer al otro. Y Sócrates decía, yo prefiero que perder una discusión, pero ganar un conocimiento. Se empezaron a enojar y lo llevaron a juicio por, digamos, por ser así un perverso, por pervertir a los jóvenes y por no creer en los dioses griegos. Lo cual para la sociedad era difícil porque estaba basado en esa creencia, estaba basada toda la sociedad. Entonces él le preguntan si quiere un abogado, él dice no, porque yo me voy a defender yo solo, yo soy inocente. Bueno, entonces le preguntan muchas cosas. Y él cuenta esto del oráculo, que finalmente, después de preguntarle un montón, no es que él sea un delincuente, porque iba preguntándole a la gente que iba rompiendo las bases de la cultura griega, no. Él preguntaba porque quería saber si lo que había dicho el oráculo era verdad o no. Su lenguaje era sencillo, porque hablaba muchas veces con gente humilde. No decía grandilocuentes palabras, decía palabras sencillas, hablaba de caballos, de ovejas, de las semillas, y de los animales que vivían en esa época en Grecia, y hablaba de cosas sencillas. Entonces él dijo, yo quería saber si yo era el más sabio, y yo estaba seguro que no, pero resulta ser que llegué a la siguiente conclusión. Y fíjense, él después de toda su investigación, que fue preguntando a todos los que se creían más sabios, o él pensaba, llegó a la conclusión de que él en algún sentido era más sabio, porque se daba cuenta que ignoraba. En cambio los otros no se daban cuenta, se creían que sabían mucho y se enojaban cuando les mostraba que él no sabía. Y el que se pareció más a saber algo
fue el carpintero, que sabía cómo hacer un banquito, pero si le preguntaba qué era la justicia, decía cualquier cosa. Entonces, él se dio cuenta, yo me doy cuenta que no sé, ellos no, por eso sé algo más que ellos. Y entonces se editó aquella famosa frase, solo sé que no sé nada, que quiere decir, me doy cuenta que no sé y quiero seguir aprendiendo. Y tanto la filosofía como la historia, la política, la sociología tienen una desgracia. Y esa desgracia es que todo el mundo habla de ella. Y a veces no saben tanto, ni se cuestionan, si saben, o ni se van a estudiar, ni se van a reflexionar. De medicina también hay un poco de charlatanería, pero no se animan tanto porque pueden matar a alguien. Pero yo a veces veo de psicología si se animan unos cuantos. Bueno, no importa. Lo importante es que este hombre fue sometido a juicio y se le propuso que se le iba a dar la libertad si él negaba lo que había dicho, si se arrepentía. Se le propuso también, cuando él va a la cárcel, él dice, no, que él iba a seguir sosteniendo lo que él decía, lo que él tomaba como cierto, que él no estaba permitiendo a los jóvenes, que él los estaba ayudando a pensar. Eso es lo importante de esto. No es que decía las frases salían después. Hay hermosas frases eso. Lo importante es que llega a conclusiones con sus compañeros, porque no son alumnos, luego de una profunda reflexión y de confrontarlo. Y eso la ciencia también lo hace. Y es el principio del saber, poder darnos cuenta si estamos equivocados o no. Y siempre creí, que esto, inclusive, creo que vos, Ada, lo haces en la clase, confrontar, desafiar a pensar al otro. Y decía el amigo de Sergio Nietzsche que desafiarte a pensar es como invitarte a bailar. No tenés que ir pesado con muchos conocimientos, tenés que ir livianito, suave y bailás. Y así baila el pensamiento. Entonces, no sé, cierta vez mis alumnos estaban saliendo estábamos saliendo en un micro y tuve que ir a buscar algo a mi aula, y la directora, cuando yo volví, dijo, se nota que la profesora estudia filosofía, la maestra, que era yo. Y entonces no dijo, mis alumnos saben mucho, dijo, me mataron a preguntas, me volvieron loca y me cuestionaron todo. Ahí se los dejo. O sea, que eso es lo importante para nosotros, ¿no? Para el pensamiento. Enseñar a pensar al otro. Enseñar a dudar. Enseñar a dudar. Eso es la clave, enseñar a pensar al Enseñar a otro. dudar. A Entonces, dudar. exactamente. De los Con respecto al tema tan interesante de Mirta de la felicidad, decía Aristóteles, todos no buscamos la felicidad. A ver, le preguntaba a uno, ¿y para vos la felicidad qué es? Y para mí los placeres. Bueno, pero necesitas de otras cosas y de otros. Para mí es el poder, necesitas de otros. Y así sucesivamente hasta que llegó a la conclusión que solo en realidad se aproxima a la felicidad, que es la eudemonía, es ese estado de satisfacción, que no es una siempre alegría. Y cuando uno está solo, es el conocimiento, es ponerse a conocer y a cuestionar y a todo. Y cuando uno está en sociedad, el hombre, dijo él, es un animal social, y ya lo creo que lo es, porque se han encerrado a personas en cuevas, se los ha dejado en islas y han sido un desastre, porque hasta hubo problemas en la personalidad luego. Se hizo hace poco un experimento con eso espantoso, que la gente necesita de los otros. Entonces, si estamos en sociedad, necesita calor humano. Sí, ser felices, portarse bien con el otro, cumplir las normas que nosotros pusimos. Y me fascina esto digamos, del pensamiento griego y de toda la filosofía en general, desde que la descubrí, que creo que cuando tenía 5 o 6 años, que me la pasaba matándolo a preguntas a mi papá, y por qué el hada no existe, y por qué hasta mi papá se enojaba ya finalmente. La época de los por qué, sí, ¿por qué el hada? No, que me llevaban la película y yo le preguntaba por qué el hada no existía. Y dale, y él se enojaba mientras estaba afeitando,
me tenía paciencia, pero después ya se fue. Y me decía, Después ya, no, ya te enviaba a hacer otra cosa. las hadas Veías bueno, algo. ¿existen o no existen? Y decía un filósofo, Martin Heidegger, sobre el tema que estaban hablando, religión y filosofía, uno duda siempre, por más que sea un gran religioso, duda, pero no se puede creer verdaderamente si uno alguna vez no dudó. O sea, no podemos partir de creer todo, sino de muchas veces dudar y creer de cosas creer. va a partir de la fe, por Claro. ejemplo. Entonces ahí ya entra otro concepto, la fe. Pero el tema es que uno puede dudar y después hechos de tu vida, confirman o no. Cosas que pasan, te confirman que eso es así y crees. Y lo que decía él, esta vez el creer es mucho más fuerte. Porque no es que me lo dijeron el método de autoridades. Y la ciencia hace lo mismo, porque está confrontando todo y finalmente se llegan a soluciones. Y bueno, hay una anécdota de Pitágoras, que fue el primero que usó la palabra filosofía, que dice que entrar a la vida es como entrar a una fiesta. En una fiesta hay uno que está mostrando los músculos y otro mostrando la ropa que se compró y otro que está haciendo política y decir yo soy el mejor de todo, vótenme, y otro, bueno, ahí no se votaba tanto, era directa la democracia. Pero hay otro que mira todo, que reflexiona, que analiza, que piensa. Ese es el filósofo, que va a la fiesta de la vida pensando. Y yo creo que, vuelvo a decirte que ciencia, religión y filosofía se deben unir, porque hay verdades en las que les podemos creer, conocer, demostrar, dudar y volver a creer o creer en otras cosas, y hay misterios que todavía no conocemos. Así que creo que la filosofía es fascinante, por eso cuando la conocí me enloquecí, empecé a leer libros de filosofía desde chiquitita. Me pasa lo mismo. Me fascinó, creo que nos debe fascinar a todos, y además porque nos lleva a preguntarnos por nuestra esencia, por quiénes somos, qué buscamos, y que hay un sentido, y hay que encontrarlo. Algunos dicen que no lo hay, yo lo respeto, pero bueno, digamos, yo busco el sentido y se lo voy dando. Y otro tema que me fascina es el del mal, que las preguntas que se hacen, inclusive religiosas, ¿por qué si hay una fuerza? ¿Por qué si lo infinito abarca lo finito? ¿Por qué si Dios es bueno está el mal que es? Bueno, entonces había un filósofo religioso, la existencia de Dios, San Agustín, que decía que el bien es privación, el mal es privación de bien. O sea que vamos hacia un lugar de luz, pero si caemos en el mal, tenemos privación, es menos, como que es menos bien, menos luz. O sea, el mal no tiene esencia, sino que es algo que falta. Y por otra parte, decía ante las dudas, ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde estaba cuando pasó esto? Decía él que el mundo es un cuadro enorme, nosotros vemos partecitas, y por eso no entendemos. Que a la larga todo tiene un sentido, todo tiene un significado que lo tenemos que ir encontrando, pero nuestros ojos ven partecitas. Pero a medida que vamos progresando y creyendo y analizando como hacían Sócrates, Platón y todos los demás, se abre el espectro. Se va abriendo, o sea, decía un profesor mío que es como si viéramos en un ventanal grande un pedacito, pero a medida que vamos preguntándonos cosas, inclusive confrontando con nuestra propia ignorancia, entonces de ahí van saliendo otras luces y otras perspectivas. El cuadro que no va a ser completo, ¿no? Pero bueno, va a ser lo más completo posible. Así que bueno. Y el problema es, por ejemplo, cuando muchas personas no quieren confrontarse con que no lo saben todo. ¿No qué? No quieren confrontarse con que no lo saben todo. Ah, sí, ya lo sé. Sin embargo, todas las personas no podemos saber todo.
Sabemos Todos. que hay una parte, por más que seamos profesionales en un campo o en el otro, es una ínfima parte. Siempre seguimos aprendiendo. A mí Bien. me gustó mucho el tema de las dos verdades y el filósofo, el pensador anterior a Heráclito, que yo no lo llamo presocrático, sino cosmólogos, que eran grandes pensadores. Heráclito, que hablaba del cambio, en una época que todos lo tomaban por loco, porque en realidad para ellos la vida permanecía, y que decía que la verdad tiene dos partes. Si yo veo un lápiz, de un lado es rojo y de otro es azul, y lo veo del lado rojo, voy a decir rojo, rojo, rojo. Pero el otro que lo ve del otro lado me va a decir es azul, 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 hasta que nos sentamos a conversar y vemos que tiene una parte El roja. tercero que ve las dos mitades. Exactamente. Y que no solo esto, es que esto es una parte, y seguiremos avanzando. Porque miremos nuestra mano, ¿no? Observemos. Nosotros, la mano, cualquier parte de nuestro cuerpo es una maravilla. Es una maravilla. Nosotros por ahí decimos, este dedito no sirve para nada. El dedito nos lo quemamos y no podemos tomar. Y después te cuento, no Yo podemos decía, agarrar la copa con un toda la dedo del mano. pie, claro, y es que es una maravilla. ¿Y quién la hizo? ¿Y cómo se hizo? ¿De casualidad? Pero O nos sea, damos cuenta cuando nos falta, o claro. cuando algo ocurre. Pensemos, ¿cómo apareció eso? Y no sé, de pronto, no, algo pasó, algo pensó, algo hubo. Bueno, todas esas cosas que las tenemos que seguir preguntándonos y que, bueno, que es fascinante la filosofía. Y que Entonces yo le sirve digo, para abrir este enorme universo, esta caja de Pandora, dice la audiencia. imagínate, De cierta todas forma, las que hay galaxias que están a millones de años luz. Y es fascinante eso, porque sentándose a mirar el cielo, nos damos cuenta que chiquititos que somos. Y a muchos no les gusta ser tan chiquititos. Quieren estar en la tierra, por eso los mataban a los antiguos. el ombligo del querían ser el Claro, ombligo del mundo. querían estar en el centro del mundo, la tierra en el centro de todo, y ellos sentados en el medio, con la verdad. Y bueno, hay un dicho de Immanuel Kant, una frase, esto sí, que dice, nada despierta más mi asombro que el cielo estrellado sobre mí y la conciencia moral dentro mío. Porque a la larga o a la corta tenemos conciencia moral, de una cosa, de otra la tenemos. O sea, bueno, yo hace 2 años hice, para no seguir, porque si no voy a estar 3 horas hablando de mi materia favorita, que se relaciona con la poesía también. Tengo un poema que bueno, que resulta que salió agraciado en España con un premio. Es un soneto de hace 2 años y se llama Pregunta retórica. En literatura retórica quiere decir que no tiene respuesta, digamos, no espera uno una respuesta, pero que uno ya sabe la respuesta. Puede haber, porque ya, claro, ya sabe. Ya sabe. Bueno, entonces lo voy a leer y voy a terminar, y siempre afirmando que la filosofía no es para dar clase magistral, que es para hacernos preguntas juntos, para encontrar el saber juntos. Para y pensar. Simplemente vamos a decir que yo lo quiero mucho a Sócrates y la historia lo cree, porque él prefirió no escaparse y dar la vida para vivir filosóficamente. Y murió tomando cicuta debido a que lo mataron por no querer volverse atrás, no querer traicionar a la filosofía. Pregunta retórica. En secretos pasajes de la mente se va instalando una duda repetida que se esfuerza buscando la salida y por momentos se vuelve impaciente. Intuiciones que el ser humano siente y que el alma contempla sorprendida. Visiones de realidad dormida que en segundos se esfuman suavemente. Misterio que en el interior se mece, escorzos de una magia prodigiosa, fragmentos de canciones celestiales. Lo cierto es que mi vida se estremece. ¿Será nuestra pregunta silenciosa certeza de vivencias inmortales? Sí. Me pregunta.
Muy bien, qué ¿Se pregunta. entendió? Qué ¿Se pregunta. entendió? Se entendió, se entendió. La De este pregunta lado, ya viene con la respuesta. está bien, está bien. Muy bien, Bueno, Susana. muchísimas gracias, Ada. Excelente exposición. La verdad, muy, muy, muy lindo todo lo que nos has compartido. Y ahora tengo una pregunta para todos. Para todos, ¿sí? Se la voy a hacer a cada uno. Y Dale. también le voy a pedir, después sí voy a compartir al final un escrito sobre esta pregunta que voy a hacer. ¿Qué es el futuro para Susana? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? No entendí. Ahora sí, ¿Qué no te es escucho. el futuro ¿Qué para es el ti? futuro? Es una de las dimensiones del tiempo, que es otro tema muy complicado para analizar. Bueno, mi postura sobre el tiempo es que Vaya pensando el resto, ¿eh? estamos conviviendo con todos los tiempos, pero nuestra capacidad humana de conocer, como decía acá, solo apunta a partes. El futuro y para mí, ¿viste? El futuro, después de mucho preguntar, el futuro y el pasado coexisten acá. Sobre todo pensando que a veces, no sé, podemos predecir cosas del futuro, cosas casi exactas. Y por otra parte, el pasado también está en alguna dimensión. Yo creo que son las dimensiones del tiempo y además hay que analizar primero qué es el tiempo. Hay un tiempo subjetivo, un tiempo objetivo, que el tiempo es Dios, el tiempo está dentro nuestro. Es lo mismo el tiempo que cuando estamos en la playa, que cuando estamos, no sé, esperando, tenemos que exigir un examen y tenemos que terminar y no tenemos tiempo. ¿Cuántos tiempos hay? ¿Qué es el tiempo? Yo lo remito a qué es el tiempo. Y es un misterio el futuro. Eso Un es. misterio. Ahí está. Para Susana es un misterio. Muchísimas gracias, Susana. Y para mí es el futuro. A ver, Mirta, le vamos a pedir que abra el micrófono. Mirta, Mirta, que abra el micrófono. Que prende el micrófono. Que pique donde está el micrófono, de la secretaria, al lado del micrófono. Ahí está. Muy bien. ¿Es la misma pregunta, Ada? Sí, ¿qué es el futuro? Para todos. ¿Qué es el futuro? Para la audiencia. ¿Qué es el futuro? Y es algo que se anhela, pero que no existe todavía. Algo que se anhela y no existe todavía. Ahí está. Muy bien, Mirta. Algo que se anhela y no existe todavía. Vamos a ver qué es el futuro para Silvia. Vamos a pedirle que abra el micrófono. A ver qué es el futuro, Silvia. Ya está. Para mí el futuro es algo desconocido, porque no sabemos ni tenemos la certeza de lo que va a ocurrir. Es un tiempo, como dijo atinadamente Susana, es una dimensión del tiempo. Y es algo totalmente desconocido y es una gran incógnita. Una incógnita. Ahí está. El futuro, una incógnita. Muy bien, muchas gracias, Silvia. A ver, Mirta, ¿qué es el futuro para Mirta? Adita, gracias. Para mí el futuro no existe. El futuro lo crea el hombre en la mente. ¿Ah? Es un tiempo, dicen, pero es una conjunción verbal. Solamente se vive el presente y el pasado en los recuerdos. Para mí el tiempo no existe, el futuro. El futuro no existe. Ahí tenemos otra visión. Fíjense, muy bien. Yo hice un poema del tiempo y dice, el tiempo es nuestra morada, al final del poema. El tiempo es nuestro umbral. Es Muchísimas nuestra morada. gracias, Elvita. Gracias. Fíjense. Es el futuro para ese. Hola. Bueno,
¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo tengo también un aforismo sobre esto, sobre escrito, sobre los tiempos, ¿no? Y yo digo que así como el pasado se manifiesta en el presente por medio de los recuerdos que más nos atormentan, el futuro se construye por medio de los actos y acciones en el presente. Somos nosotros, con nuestros actos, quienes vamos a construir el futuro. De ahí que cada futuro puede llegar a tener diferentes formas y tonalidades, Una de acuerdo. construcción, digamos. Ahí está. Bien, me he preguntado, muchas gracias, Sergio, ¿qué es el futuro? Desde pequeña. Y yo siempre me decía, ¿qué es el futuro? Y sin embargo, al futuro le cuento mis sueños pequeños, pasos de pasillos con o sin tiempo, boleto único de una estación sedienta, edad de magos y cenicientas. Veo el patriarca de los pájaros en el corazón de los ángeles y en el mío. Siento este coraje de meridianos y hemisferios. ¿Y si funciona? ¿Y si este boleto de mente propia hace lo que quiera? No puedo dejar de escribir. Una vocecita en mi corazón me dicta versos y no besos. Me pone nerviosa y la única manera de comprender eso es usar ese boleto hacia el futuro. ¿Pero qué es el futuro? Le daré rienda suelta a mi imaginación, volaré en versos. Debo averiguarlo y tengo miedo. Esta niña que aún no es mujer tiene miedo. ¿Pero qué es el miedo? No lo sé. De pequeña yo me preguntaba, ¿qué es el futuro? Quizás el futuro sea el minuto que viene después de este momento. El minuto de decirles gracias, el minuto de invitarlos a pensar, el minuto antes de dejarlos, el minuto de reflexionar y el minuto antes de decirle gracias por estar con nosotros. Quizás el minuto que sigue a todo esto sea el futuro. Nos vemos entonces en el futuro. Nos vemos entonces en la próxima tertulia, que será el sábado próximo en el futuro. Es maravilloso poder pensar, poder sentir que nos vamos a ver todos juntos en un futuro. Que así sea. Siempre que podamos volver a vernos para vivir juntos esta vida, pero ¿qué es la vida? Para poder juntos reflexionar sobre los cambios, pero ¿qué es el cambio? ¿Con cuántas preguntas nos hemos dejado hoy? La verdad, a mí tendrán respuestas. Otras, como dice Susana, no, pero lo importante no es llegar a la meta, lo importante es el camino recorrido y sobre todo si este ha sido juntos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el futuro, entonces, en la misma tertulia, con palabras, historias, cuentos, poesías de Pascua para las Pascuas de Resurrección y otras Pascuas. La historia de las Pascuas en los ancestros, las Pascuas en el futuro. ¿Por qué no? Gracias. Y para vos, esto tarde. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta el futuro. Gracias, Rita. Chao, chao. Muchas gracias.